La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Y bienvenidos, muy buenos días amigos y bienvenidos. Tenemos muchas noticias hoy en el ámbito climatológico, desastres naturales, también la visita del Papa a Colombia, por supuesto la política peruana, pero queremos empezar con nuestra, por supuesto, profunda preocupación por el terremoto de México ayer a la medianoche. Yo recién, hoy muy temprano en la mañana, he podido ver los mensajes que Ismael me mandaba. Un terremoto de 8.0 es un terremoto de enorme magnitud. Se actualizó luego a 8.4 y quedó en 8.2. 8.2, porque se van afinando las cifras. Muchas personas me han preguntado algunas cosas sobre terremotos. Tengo que explicar rápidamente lo siguiente, para que todos lo recuerden, ¿ya? Fíjense, en el centro del Océano Pacífico, en Hawái, hay un lugar que se llama el Pacific Tsunami Warning Center. ¿Qué pasó? En 1960 hubo un terremoto espantoso en Valdivia, Chile, el terremoto más letal de los modernos registrados. Supuestamente antes no se podían medir, a partir de ese año sí, es un terremoto grado 9. Mató gente en Valdivia, muchísima, y al día siguiente mató gente en Japón. El tsunami mató tanta gente en Chile como al otro lado del Pacífico, en el Japón. Conocido esto, los científicos se reunieron y establecieron que todos los países del Pacífico, lo que incluía México, lo que incluía Perú, somos parte de un sistema. Hay boyas en todo el Océano Pacífico que miden la altura del agua. ¿Y dónde pusieron el centro? En el centro del Pacífico. ¿Qué hay en el centro del Pacífico? Una isla que es Hawái. Entonces, estas boyas monitorean inmediatamente, al instante de un terremoto, el nivel de las aguas. Anoche se emitió una alerta de tsunami que implicaba también las costas del Perú. La Dirección de Hidrografía de cada país, que haga a sus veces, en nuestro caso es la Marina de Guerra, tiene que establecer bajo ciertos modelos, ¿no es cierto?, la altura de la ola en consideración a la costa peruana, que tiene además características particulares, ¿no es cierto? Y se estableció que la ola que llegaría al primer punto peruano llegaría con 25 centímetros, que fue lo que efectivamente sucedió, y luego se levantó la alerta de tsunami. Entonces, la gente a veces pregunta, ¿cómo se hace tan rápido? Ustedes entren a PTWC, PT está en inglés, Pacific Tsunami Warning Center, es una página web y ahí están todas las alertas de tsunami instantáneas. Funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, y es la misma información que recibe la Marina de Guerra del Perú en la Dirección de Hidrografía. Es facilísimo, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que cuando uno siente el terremoto en su cuerpo, porque se da cuenta que todo se está cayendo y está parado frente al mar, tiene que ganar altura. ¿Cuánta altura mínima en la costa peruana? 10 metros. 10 metros son 4 pisos, ¿ya? Gane usted, suba el cerro, sube el cerrito, váyase para atrás. La otra es irse lo más atrás posible, dependiendo del mapa de inundación del punto de la costa en el que esté. Toda la costa peruana tiene mapas de inundación hechos por la Marina de Guerra. Toda. Si usted vive frente al mar, su obligación es conocer cuál es el mapa de inundación del punto en el que se encuentra. Esas son las reglas básicas, el ABC, lo que usted tiene que ser, el coquito de la prevención en materia de tsunamis. No se queda, corre. Si el terremoto ha sido en otro lado, le van a avisar, como avisaron anoche. Y se tiene que evacuar, le tienen que avisar. ¿Dónde tiene que mejorar el Perú? En la evacuación. En Chile, a raíz del terremoto del año 2010, las estrategias de evacuación han logrado casi la perfección, porque logran evacuar muy rápidamente a un país que es eminentemente costero, como es el nuestro. Así es. ¿Ya? Entonces, hay que tener alertas. ¿Qué hacen? Utilizan los celulares. Utilizan rápidamente mensajes de textos donde dicen alerta de evacuación y la gente evacúa. En eso tenemos que mejorar muchísimo, sí. La Marina tiene una aplicación, una app para tsunamis y otras cosas, pero no es masivo. Entonces ahí es donde tenemos que mejorar. Pero usted, ¿qué puede hacer en su casa? Más importante que la mochila, más importante que enloquecerse, más importante que cualquier otra cosa es
el conocimiento. Estar informados. Está el conocimiento. Y la regla básica le dice que se tiene que alejar del mar. Si es que está a nivel del mar, ¿ok? La punta está a nivel del mar. El resto, Miraflores, no, está a 30 metros sobre el nivel del mar, no le va a pasar nada. Hay un acantilado, usted sigue durmiendo tranquilo. ¿Se da cuenta? Es diferente. En la ciudad de Lima, Villa, por ejemplo, sí, tiene que evacuar toda la parte de Chorrillos que está frente al mar. En, por ejemplo, para poner un ejemplo, Camaná, ¿no es cierto? Hay que evacuar. Punta Bombón, hay que evacuar. ¿Por qué recuerdo esos lugares? Porque en el año 2001, el terremoto de Arequipa fue letal ahí. Porque la gente entró a recoger el pescado por falta de información. Entonces, es muy importante que usted esté correctamente adiestrado, que esto se enseñe en los colegios. A mí no me lo enseñaron en el colegio. A mí en el colegio me enseñaron a meterme bajo la carpeta, lo cual en realidad no es la mejor idea porque hay que salir. Los japoneses se meten debajo de la carpeta porque tienen, obviamente, la prevención de que no les caigan las cosas del falso techo y que el edificio no se va a caer. Nosotros nunca estamos muy seguros, entonces hay que evacuar. Eso es lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Norteamérica está ahorita muy golpeada. Una cosa es tener un huracán que se te viene encima y otra cosa es tener además un terremoto de 8.2. Ahora, ¿por qué Ciudad de México tiene advertencia? A ver, les explico. ¿Por qué Ciudad de México tiene una advertencia de 30 segundos? Porque los terremotos se originan en la costa, ¿ok? Atlántica o Pacífica, sobre todo Pacífica. ¿Y qué pasa? La Ciudad de México está sobre una laguna, ¿ok? La oscilación llega primero. Antes que el sismo propiamente dicho. Exactamente. Entonces tienen 30 segundos de ventaja. Eso es todo lo que tienen. No es que pueden predecirlo, ¿sí? María, 30 segundos es un montón de Es tiempo. un montón. Entonces Claro. le dicen al conductor, alerta, tienen 30 segundos, por eso el conductor de televisión se para tranquilo, se va, y luego de que se va todo comienza a moverse. Así es. ¿Ya? Entonces, es porque se les avisa, tienen 30 segundos. Ahora, lamentablemente, ustedes se imaginarán de noche, ¿no es cierto? Es bien difícil que esa alerta pueda ser rápidamente informada, ¿no? La gente está durmiendo, está en su cama, no es fácil, ¿no? No es fácil poder evacuar a la gente. Pero de día ha funcionado, y ha funcionado bien. Ha logrado que la gente salga a tiempo, por lo menos que salga a los lugares. Ciudad de México no ha sido particularmente afectada porque el terremoto es en Chiapas. Tenemos una lista de 16 fallecidos hasta el momento. Hasta el momento es la cifra oficial, pero acaba de amanecer en México también, Sí, pues. y esto es muy incipiente. Así es, como sabemos nosotros, después de lo que nos pasó en Pisco, hasta que no se hace un conteo completo y total de la situación, es difícil. Gran ventaja, como siempre, que el terremoto haya sido después de la medianoche, porque fue después de la medianoche ya, ¿no? ¿Tú me has En la hora de avisado? ellos me parece que sí. En la hora de ellos, para sí. nosotros fue 10 para las 11:50. 11:50 y para ellos era 10 para la 1. ¿Por qué? Porque no están los colegios, ni las universidades, Claro, ni ya, las todos fábricas, están en casa, ni las sí, oficinas. sí. La mayoría de la gente está en su casa, salvo los que tienen algunos trabajos especiales, ¿no? Rectificamos. La hora en México fue 10:49. Y nosotros, 11:49. 11:59, pero para nosotros era casi medianoche. Así Pero en todo caso, la mayoría de la gente está en sus casas. Entonces, eso hace que puedas tener un menor impacto, ¿no es cierto?, que el que producen a veces aglomeraciones, aplastamientos de gente moviéndose pues a toda velocidad. Así que bueno, recordar, es importante recordar. Y hoy día también vamos a hablar en unos instantes con nuestros amigos desde Nueva York para ver cómo se prepara Estados Unidos para recibir al huracán Irma, que es el otro desastre natural que viene de la mano con este terremoto en México tan fuerte. Todavía los daños materiales no se han calculado ni estimado. Como decimos, recién amanece en el país para poder hacer un conteo más o menos rápido. Lo que hay sí es muchísimo material, porque hoy pues todos tenemos celulares, entonces el que menos saca el suyo y inmediatamente filma. Los hospitales se evacuaron como corresponde, que es lo natural, y obviamente las edificaciones más antiguas sí han caído en toda la zona de Chiapas. Lo que sí he notado incluso allá en México y acá los rebotes en Twitter, Rosa María, han sido pues la preocupación y la alarma que generan estas luces que aparecen Otra en el vez. cielo, que ya tenemos pues clara explicación de que se trata pues de choque de placas tectónicas, ¿no? El mejor, digamos, astrofísico, que les puede explicar toda esta historia
es el ingeniero Jorgero, que también tiene un doctorado, de la Universidad Católica, que a raíz de estas luces desarrolla una teoría muy interesante sobre pulsos radioeléctricos que se activan en los terremotos, que se liberan, digamos, en los terremotos, pero que pueden ser el primer paso para predecir terremotos en un futuro. O sea, podríamos ver la eminencia de un terremoto. No. Literalmente. No se trata de eso. No lo ves. Pero da una señal de alerta. Pones unos magnetómetros, en la Bahía de Lima está llena de magnetómetros que te avisan 14 días antes de una liberación inesperada de energía. Es un experimento de la Universidad Católica, está hasta ahora en investigación. Los geofísicos no le tienen mucha fe, pero los físicos están convencidos de que ahí hay un camino todavía por explorar, validar. Esto se ve, la ciencia, pues, como ustedes imaginarán, demora mucho en ser validada. Pero qué interesante, porque de probarse o de comprobarse esto tendría prácticamente el mismo nivel de prevención que un huracán. 14 días. Es bastante Lo tiempo. que no te pueden decir es la hora exacta. Bueno. Te pueden decir el día y te pueden decir el epicentro. Y parece que la Bahía de Lima es muy buena para eso. Y últimamente ya te pueden decir la magnitud. Pero lo que no te pueden decir es la hora, ¿no? Bueno, es mucho más de lo que tenemos ahora. Es mucho más de lo que tenemos ahora, ¿no? Sobre todo para terremotos de gran magnitud. Pero lo hizo en varias oportunidades. Jorge lo cuenta, me mandaba un mail al rector de la Universidad Católica, a Marcial Rubio, hasta que a Marcial Rubio le dijo, ¿sabes qué? Me va a dar un infarto si me siguen mandando mails, porque en ese momento no podían saber la magnitud. Era aterrador. Claro. Era para validar, ¿no? Yo te mando un mail a ti antes de, en absoluto secreto, ¿no? Y luego comenzó a trabajar con gente de fuera, ¿no? Y iba validando una tras otra, ahora, con temblores, digamos, de pequeña magnitud. Todos los ejemplos están documentados, son públicos en la Universidad Católica. Hay todavía polémica, es digamos, controversial, si se quiere, ¿no? Pero, en fin. Hay otras noticias en el Perú. Hoy día se interpela a la ministra Martens, va a contestar 40 preguntas, abrirá un debate. Ya anunció la izquierda, por lo menos la que representa Marisa Glave, el nuevo Perú, que la van a censurar más o menos de todas maneras, con lo cual parece ser que su suerte está echada, no hay mucho más que decir. El fujimorismo está en pie de guerra y está dispuesto a reescribir la historia a como dé lugar. Y de eso vamos a tener que hablar un ratito también. Miren, la historia la escriben los vencedores, es lo que te dice la guerra, ¿no es cierto? Bueno, entonces los fujimoristas han decidido que hoy, 17 años después de la caída de Alberto Fujimori, ellos son los vencedores y tienen que reescribir la historia. Y hay varios ejemplos de esto. Ayer ha sido ya un ejemplo ridículo, cambiarle el nombre a la Sala Mome por la Sala Defensores de la Democracia, sin pedirle permiso a nadie, por el solo mandato del señor Galarreta, es pues un acto de prepotencia, ¿no es cierto? El señor Mome murió hace 17 años. Yo trabajo en la República. Me parece lógico de que si era un congresista y que muere en el ejercicio de su mandato como congresista y que además tenía una posición crítica y firme contra el fujimorismo y que el fujimorismo lo insultó de las peores formas posibles, yo recibí en mis manos, manejando por el centro de Lima, el pasquín La República que mandaba a hacer Vladimiro Montesinos, ¿no es cierto? Una sala de conferencias, que es lo que es básicamente una sala pequeña de conferencias, donde estaba su retrato y una placa, ¿no es cierto? No puede ser tan ofensivo, ¿no? Y por supuesto los trolls fujimoristas ayer sacaron lo del túnel, y todo el mundo le sacó la portada del Comercio, donde también estaba el túnel, pues. Entonces tú dices, acá en realidad está pasando algo muy grave, ¿no es cierto? Están tratando de reescribir la historia. Misma situación en el Museo de la Memoria con Salvador de Solar. Piden a un grupo de artistas que elaboren una carpeta de dibujos, ¿no es cierto?, sobre lo que pasó en 1992. Algunos artistas excedieron el encargo y efectivamente ampliaron el ámbito de su preocupación a años posteriores. Pero eso no invalida pues el trabajo, ¿no es cierto? No, votaron al director, porque según nuestro ministro de Cultura, era sesgada la muestra. Pero, o sea, si hay un golpe de Estado en 1992, eso es un hecho histórico, eso no es un sesgo. O sea,
Si atrapan a Abimael Guzmán en 1992, si Tarata vuela en 1992, eso es un sesgo. Las esterilizaciones forzadas no fueron en 1992, es verdad, fueron en 1996, 97, pero el golpe de Estado, ¿no es cierto?, comienza a abrir las posibilidades de que se puedan hacer cosas que no debían hacerse. Entonces hay varias lecturas ahí, pero eso hay que dejárselo pues al público, que tiene que por último salir molesto, rebelarse, decir no puede ser, esto no pasó, sí pasó, pero no puedes tratar de reescribir la historia. Y otro que está tratando de reescribir la historia, por supuesto, es Alan García, con grandes aciertos, pobrecito. Ayer el presidente de la República dijo algo que es la pura verdad: la plata no llega sola, como no llegan los goles solos, como no llega nada solo en la vida, porque hay que trabajar duro para ganarlo. Entonces, cuando le preguntaron ¿a qué presidente se refiere? Alan dijo sí, nada más, no lo estaba fastidiando. ¿Qué hizo Alan García? Se portó como un estadista, dijo yo nunca dije esa frase, es un invento de Jaime Bailey. No. Comenzó a insultar a Pedro Pablo Kuczynski, a decirle que su jefe, o sea, Alejandro Toledo, ya iba a hablar y que tenía miedo. O sea, el señor está actuando en espejo. Porque el problema es que los testaferros de García también pueden hablar. Están toditos en el Urigancho. Entonces él cree que todos son iguales. Y publica, ya eso es el colmo del acto fallido, un documento del Banco de Crédito del Perú que ha circulado cualquier cantidad de una transferencia de un dinero que le pertenece al señor por un honorario, el señor Kuczynski, de Gran Caimán. ¿Dónde le puso la plata Siragusa a el señor Alan García? En Gran Caimán. Es una plaza que él conoce. Hablando de Gran Caimán, ¿no es cierto? ¿Dónde le puso la plata Siragusa? ¿Dónde le puso la plata? ¿A qué cuenta? A una cuenta de Sanati, donde Sanati confiesa después que de esa cuenta más de $2 millones eran de Alan García. Estamos hablando del año 90, de $2 millones de esa época. ¿No es cierto? Entonces, no puedes volverte así de loco. Discúlpenme, ¿no? Ya, es como leer los tweets de Karina Beteta, ¿no? Que con unos libritos, o sea, un desprecio por la literatura, por los libros, por la historia. Es una cosa espantosa. Pero en fin, así estamos. Aquí parece que va a pasar un huracán. No, mentira. Políticamente hablando. Políticamente hablando. Pero el presidente, por supuesto, ya le dieron permiso para viajar. Dicho sea de paso, han aparecido trend topics en Twitter, tendencias en Lima, que son bien fuertes contra la visita papal. Pero bien fuertes, y esos no son ni ateos, ni agnósticos, ni católicos, no. Ni gente desencantada del catolicismo, no. Esos son básicamente sectas evangélicas radicales, que a mí no me cuenten cuentos, ¿no es cierto? Memes del Papa, presentándolo como un hombre rico, que se le chorrea la plata por todas partes, que viene a quitarle la plata a los pobres. ¿Ya? Eso lo he leído ayer. Decía, ¿qué les pasa? Entonces, mucho cuidado, mucha atención. Esa tendencia ya desapareció, pero anoche estaba, ¿no es cierto? Así es. Bueno, acá como le pongo pues, machito en el Twitter, ¿no? Ahora, si Alan García es tan machito en el Twitter, ¿por qué no denuncia al presidente de la República en el Congreso? Es su prerrogativa, además tiene una bancada. Que presente una acusación constitucional que diga que el señor Kuczynski es corrupto, pues. O sea, sí es tan machito en el Twitter, ¿no? ¿No es cierto? Palomilla de ventana, ¿no? Pero que le recordaran lo de la plata, lo volvió loco. ¿Y por qué será? Más bien, ¿no será que el que está nerviosito es él? ¿Qué le habrá dicho a Barata? ¿Que no puede sostener por más tiempo tanta mentira? No lo sé, pero en fin. Tenemos que ir a nuestra agenda de hoy, que es bien larga y complicada. Nos vamos a ir a hablar con los peruanos, con Roberto Pasos. Con Roberto Pasos en primer lugar, porque tenemos dos temas que tienen que ver con los peruanos en los Estados Unidos. Uno, un tema migratorio terrible, y el otro, por supuesto, de todas maneras, el paso del huracán Irma. ¿Ya está en la línea, Roberto? No, vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8:22, Rosa María. Estamos en comunicación con Roberto Pasos, periodista CNN desde Nueva York. Vamos a dar una entrevista corta porque está a punto de entrar a un túnel y como ustedes saben, ahí pues hay que cruzar el río Hudson y ir al aeropuerto. Está en camino hacia allá. Pero vamos a hablar en primer término de un problema migratorio que afecta
no solamente a peruanos, sino a miles de latinoamericanos jóvenes que llegaron de niños con sus padres a los Estados Unidos, no nacieron en los Estados Unidos, pero sí fueron criados en los Estados Unidos, ya tienen probablemente educación completa, universitaria, y no han regularizado su situación. Obama abrió para estas 800.000 personas la oportunidad de quedarse. Son conocidos como los Dreamers, y la ley DACA estaba en marcha hasta que llegó Trump y dijo que lo primero que se volaba era eso. Bueno, se lo voló, falta que lo confirme el Senado, pero vamos a ver qué nos dice Roberto Paso sobre esta noticia. Roberto, muy buenos días. ¿Qué tal? Acá desde la bullosa Nueva York. Realmente muy bullosa. Bueno, ¿en qué situación están quedando estos jóvenes que llegaron de niños a los Estados Unidos? ¿Van a ser expulsados? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Tienen posibilidad de ser salvados por el Congreso? Bueno, verdaderamente hay un limbo ahorita en lo que se refiere al DACA. No, lamentablemente esta situación ha sido creada por cuestiones políticas, ¿no? Empezó aparentemente con una amenaza de uno de los fiscales del estado de Texas pidiéndole al presidente que tome una decisión acerca de DACA, y el presidente tomó la decisión aunque no estaba obligado a hacerlo, y ahora estos casi 800.000 personas se encuentran en un limbo, porque si el Congreso no hace nada, y el Congreso está casi paralizado en muchos temas, no pudieron, acuérdate que no pudieron denegar el Obamacare, y ahora ni siquiera han podido dar la ayuda a los damnificados en Houston, y ahora tenemos otro huracán este fin de semana en Miami. Entonces prácticamente tenemos un Congreso paralizado y 800.000 estudiantes que están prácticamente en un limbo sin saber cuál va a ser su futuro. Si el Congreso no actúa, pues simplemente ellos tienen que abandonar el país. Ok, pero el Congreso puede salvarlos. Bueno, parece que ha habido un retroceso por parte de Trump. La líder del Partido Demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pidió al presidente que mande un tuit diciendo que no se preocupen, que la gente que ha recibido DACA no tienen por qué preocuparse. Ahora, del tuit a los hechos, todavía falta ver si el presidente definitivamente se va a retractar o va a seguir en esta política antimigrante, ¿no? Que puede mandar a 800.000 estudiantes pues a casa, ¿no? A sus países de orígenes. Así es, que eso es tremendo. Vamos a perderte en cualquier momento, Roberto. Sabemos que tú también has estado radicando en Miami. ¿Cuál es la situación en la ciudad de Miami en este momento? Bueno, en estos momentos me encuentro en Nueva York. Mucha gente ya evacuó. Es una evacuación obligatoria, además. No es que la gente pueda decidir si se va o no de las costas de Miami. Quiere decir que si uno vive en las costas tiene que salir de ahí, o si no puede ser sujeto a ser llevado a la fuerza a los albergues, ¿no? Entonces todas las costas están evacuadas o están siendo evacuadas. Hay gente que por supuesto no obedece y se queda, pero a su propio riesgo. Y si lo encuentran en la calle, pues obviamente son notificados que tienen que abandonar el lugar o pueden ser removidos por la fuerza. Lamentablemente la gente a última hora pues está comprando agua, tratando de conseguir gas, cuando este huracán ha sido pues avisado desde prácticamente el domingo casi, ¿no? Entonces así es. Hay mucha negligencia y siempre esperando pues el último minuto, ¿no? Roberto, ¿hay ya seguridad? Yo he estado siguiendo el paso del huracán. ¿Hay seguridad que va directo sobre Miami o todavía hay la posibilidad de que se desvíe? Lamentablemente, bueno, no sé si afortunadamente o lamentablemente, para bien o para mal, para los huracanes, no tienen algo cierto hasta que están a unas horas de tocar. Claro. Se ve una trayectoria, pero el año pasado, por ejemplo, también se evacuó las zonas de la costa y al final no llegó, solamente fue una lluvia. Se fue a las Carolinas. Entonces, pero es muy impredecible, pero por lo menos sí, exactamente si va a tocar el epicentro en la ciudad de Miami, lo cual sería un desastre. Además, estamos hablando que en las Bermudas, una isla de 100.000 personas, murieron 5, y imagínate Miami, en el área metropolitana de casi 6 millones de habitantes, Miami-Fort Lauderdale, eso sería una calamidad impresionante si el ojo del huracán, de la tormenta pasa. No sé, estuviste tú, yo estuve inmediatamente un mes después del huracán Andrew, y la verdad que fue un huracán de grado 5, el último que soportó esa zona, y los efectos fueron devastadores, pero gracias a una correcta evacuación se pudo reducir el número de víctimas fatales a 7, que para el nivel de devastación física que había era impresionante, la verdad.
que hubiera muerto tan poca gente. Esperemos que esta vez sea así. Muchísimas gracias a Roberto desde Nueva York, entrando a un túnel. ¿A qué túnel tienes que entrar, Roberto? Imagínate, para irme al aeropuerto, porque sigo ahí, bueno, no regreso a Miami, pero sigo grabando el programa de viajes de peruanos en el mundo, siempre buscando peruanos por todas partes, y si nos quieren seguir, por favor, pueden visitar nuestra página web, www.pasostv.com. Bueno, vas a tener muy buenas historias, porque los peruanos por el mundo están huyendo masivamente del sur de la Florida, y puedes encontrarlo. Yo creo que si vas a Tallahassee o a esa zona, tal vez puedas encontrarlos en la parte de arriba, ¿no es cierto?, de Florida, para poder ver y lo terrible, ¿no?, regresar a casa y ver qué cosas vas a encontrar, que eso es lo más duro de todo. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. En contacto y muy contento por la invitación y bueno, por lo menos estamos secos hasta ahora. Así es. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Esta es la situación en los Estados Unidos. Tanto problemas migratorios como problemas climatológicos afectan a los migrantes peruanos allá. Es complicado para todos, pero esta semana ha sido particularmente dura para los migrantes en los Estados Unidos, sobre todo, como repito, para estos chicos que fueron llevados de niños a los Estados Unidos. No nacieron ahí, pero fueron criados ahí, están haciendo su vida universitaria y entraron al college, aportan a la economía norteamericana, van a ser la nueva mano de obra calificada de los Estados Unidos, y sin embargo Donald Trump los quiere expulsar. Esto es tremendamente impopular. Hay una base demócrata muy grande, incluso republicana, que se opone a este tipo de medidas, y probablemente el presidente en esto se quede solo. A nadie le gusta ser responsable de expulsiones masivas de personas que han vivido toda su vida en los Estados Unidos. Estamos hablando de gente que ha vivido 20 años en los Estados Unidos, por cierto. Ahora, hay que decir algo más. Tenemos más información para ustedes antes de que pasemos al otro tema. Ayer, el Congreso de la República, por fin, aprobó una comisión investigadora de abusos sexuales, pero no solo contra el sodalicium, como mal se ha publicado en algunos medios. Es mucho más ambiciosa. Copia el modelo de Australia, que es un magnífico modelo, y la Iglesia Católica no se opone a eso. Hay algunos que han dicho que se ha aprobado ahora, como parte de la ofensiva evangélica, para empañar la visita del Papa. Pues se equivocan, al contrario. ¿Qué mejor, ¿no es cierto?, que tener estos casos abiertos y detectados? Un hermano, un religioso marista, ¿no es cierto?, se ha refugiado en Lima, viniendo de Chile, con serios cargos de abuso sexual. Tiene que ser entregado inmediatamente a las autoridades de Chile, donde tiene que ser juzgado. Miren, los delitos sexuales dentro y fuera de cualquier institución, la Iglesia Católica, los Boy Scouts, las iglesias evangélicas, cualquier institución, son delitos y se tienen que juzgar en cortes penales. O sea, es ahí donde se tienen que juzgar. Al margen de la sanción administrativa, etcétera. Los delitos que cometen profesores en las escuelas tienen que ser juzgados en las cortes penales, sea sacerdote, sea profesor, sea religiosa, sea un civil, sea lo que sea, ¿no es cierto? Hombre, mujer, todos esos delitos se tienen que juzgar. Ahora, esta comisión, reitero, lo que quiere es hacer una investigación de todos los delitos sexuales cometidos en instituciones. ¿Por qué? Porque ahí no se trata solamente de, el ámbito familiar, sino que institucionalmente se protege o se apaña o se encubre o se esconde al pedófilo. ¿Ok? Entonces, el sodalismo es un magnífico ejemplo, ¿ya? Donde está probado que su fundador no tenía carisma y que lo que hizo fue constituir una organización religiosa para su propio beneficio personal, sometiendo a jóvenes a condiciones de esclavitud, de servidumbre absoluta, de negación de una educación superior, en fin, de una serie de violación de derechos humanos. Eso es lo que se quiere investigar. ¿Es la única institución? Probablemente haya otras. ¿Hay otras denuncias? Sí. Tenemos el caso del colegio, ustedes saben ya, del profesor Borea, que era muy querido y resultó ser una persona que tenía una afición por manosear a los niños, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el típico caso de abuso institucional, es decir, la escuela como espacio protege al director o al profesor, ¿no es cierto?, y simple y llanamente no se denuncia. Pues lo que quiere esta comisión es airear estos temas, y me parece muy bien que se haga
los que votaron por unanimidad, incluidos los pastores evangélicos, creyendo que le hacían daño a la iglesia, se equivocan, se equivocan. La luz nunca le ha hecho daño a nadie, al contrario, la luz, la verdad, la transparencia, lo que ilumina la razón, eso es lo que tiene que estar por delante. Y si hay casos de severos delitos, estamos hablando de delitos, o sea, no estamos hablando de cualquier cosita, estamos hablando de violaciones de niños y de jóvenes, adolescentes, etc. Bueno, eso tiene que saberse, tiene que estudiarse y tiene que establecerse cuáles son las pautas, que es lo que va a hacer la comisión, para que eso no suceda. ¿Qué controles tiene que haber institucionales? En cualquier institución, miren, reitero, hasta los Boy Scouts, cualquier institución donde haya niños y adultos que los tienen a su cargo, sea, ¿no es cierto?, un albergue del INAVIF, ¿no es cierto?, tienen que tener un control mixto, externo y una supervisión constante, porque estos lamentablemente abusos han quedado impunes durante siglos en el Perú, y esa es la razón por la cual arrastramos tantos problemas de salud mental, tantas cosas no resueltas en los hogares. Algunas vienen, repito, de las instituciones y otras vienen de, por supuesto, el hogar. Estamos luchando para que en el hogar no pase esto, pero también tenemos que luchar para que la persona de respeto, entre comillas, entre en la institución no abuse de su posición. Ojo, hay que decir también que este tipo de abuso sexual institucional se presenta entre los institutos armados y policiales. Claro que sí. Sí. ¿Ya? Y ahí también yo creo que la comisión tiene que entrar, porque es un abuso institucionalizado. Prohibido, sí, más perseguido tal vez, pero también institucionalizado. Entonces hay que trabajar en todos los abusos que tengan que ver con una institución que tiene poder religioso, poder militar, poder fáctico de cualquier manera, el poder de la escuela y las víctimas que tienen que contar sus historias. O sea que creo que puede ser un trabajo muy interesante y gracias al Congreso por aprobarlo, reculada completa del Fujimorismo, porque seguramente el socialismo será el primer caso, pero no el único caso. Vámonos a la pausa y regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, 8:37. Hablamos del huracán Irma, que ha hecho o está haciendo su paso por el Caribe. Sí, y efectivamente, bueno, ustedes saben que Radio Dominicas hay en todas partes, gracias a Dios, y en República Dominicana también estamos en comunicación con el... tengo que ponerme el audífono. Estamos en comunicación con el padre Miguel Ángel Gullón, él es director de Radio Seibo en Radio Dominicana. Y en República Dominicana. El huracán Irma ha pasado muy cerca a ellos, queremos saber cómo están. Iba directo hacia Turks and Caicos, que es un poquito más arriba, pero vamos a ver qué nos dice el padre. Muy buenos días, padre Miguel Ángel. Muy buenos días, Rosa María. Buenos días al director Javier Abanto, a todos los frailes y todas las emisoras, las 7 emisoras dominicas en Perú que coordina Sodonco. Gracias por su solidaridad y apoyo. Bueno, queríamos saber cómo están pasando la situación. ¿Ya terminó de pasar la tormenta? Sí, gracias a Dios ya la tormenta Huracán 5 y porque no había 7, porque sí. El huracán en categoría 5 son 250 kilómetros por hora y estaba pasando a casi 300 kilómetros por hora, o sea que hubiera sido categoría 7. Bueno, ya gracias a Dios pasó, fueron unos días de mucha incertidumbre, de mucho miedo, porque ya desde justo hace una semana ya era huracán, que no es normal que nazca tan lejos como huracán y que le pongan el nombre. Cuando ya a un fenómeno así le ponen el nombre de la lista que ya está establecida desde el inicio de la temporada ciclónica, malo. Bueno, y entonces veíamos la ruta que iba derechita por aquí, por las Islas Vírgenes, Puerto Rico, República Dominicana y Haití la cogía por el medio, seguía, bueno, entonces... ha habido mucha preparación de todos los organismos, de la Defensa Civil, de la Gobernación, de la Cruz Roja y luego todos los medios de comunicación como Radio Seibo y la Unión de Emisoras Católicas, que es la que estamos afiliados, para compartir todas las informaciones, compartir todos los consejos que había que dar a la población, dónde están los refugios, qué hacer en caso de que llegara. Y bueno, pues hasta 2 días antes, de verdad que era una oración, un clamor de todas las personas, de todas las iglesias, de
de todo el mundo. Y la noche del miércoles al jueves, ahí fue muy difícil la noche, mucho viento muy fuerte, lluvia muy fuerte. Ya las personas, se logró con la defensa civil y el ejército que dejaran sus casas, porque muchas personas no querían abandonar sus casas, porque se da el caso de que cuando se deja una casa, pues siempre aparecen personas que se quieren aprovechar. Entonces, al final lograron dejar las casas, estar en refugio. Radio Seibo fue refugio, acogida de varias familias. Padre Miguel Ángel, entiendo que desde los videos del satélite, el ojo del huracán ha pasado un poquito al norte de República Dominicana ayer, entonces eso los ha, digamos, favorecido un poco, pero aún así, ¿cuál es el nivel de daño en este momento en República Dominicana? Sí, el ojo del huracán tenía previsto pasar más cerquita, pero cuando ya pasó por Puerto Rico, teníamos la esperanza. Y bueno, le cuento algo anecdótico. En la mañana del miércoles, cuando ya empezaban a sentirse las primeras brisas, los primeros vientos fuertes y el agua fuerte, en un momento salió el arco iris, un arco iris precioso. Digo, bueno, esto es un símbolo de esperanza y que no va a pasar nada. Y bueno, de hecho así fue. El ojo del huracán, el huracán que tenía una extensión grandísima y que afecta cuando el ojo está a 75 kilómetros, todo lo que está a 75 kilómetros del ojo, todo lo destruye. Entonces, en el paso del Canal de la Mona, entre Puerto Rico y República Dominicana, hay muchos vientos muy fuertes que tiran para el norte. Exacto. Entonces lograron subir un poco, y aquí en la provincia del Seibo, donde estamos, afectó, pero sobre todo donde más afectó fue en la zona de Samaná, Las Terrenas, Nagua, Puerto Plata. Allá se metió el mar y destruyó muchas casas que estaban al lado del mar. Pero bueno, gracias a Dios en República Dominicana no estamos lamentando ninguna persona fallecida, herida ni fallecida. Por Haití pasó, sabemos que se inundó Cabo Haitiano, pero no tenemos reporte de nada. Y por Cuba, que está pasando ahora, está cruzando todo Cuba. Allá siempre están muy bien organizados de hace días, y ahora pues estamos orando para que se debilite. Ya se ha debilitado a categoría 4, está a 150 kilómetros por hora. Esperamos que se debilite más, porque el pánico que hay ahora en la península de la Florida y todo, bueno, aunque ya tienen más medios, las cargas son mejores, claro, pero bueno, pedimos... Padre Miguel Ángel, ¿y ustedes qué hicieron? ¿Se fueron a un refugio también? Sí, Radio Seibo siempre es refugio, es una casa bien, entonces ha habido varias familias aquí acogidas, todavía están aquí acogidas. Ah, dentro de la misma radio tienen un refugio. Bueno, las instalaciones de la radio, lo que no es cabina, claro, todo, aunque fuera la cabina también, pero hay dependencias, porque en esta casa, el edificio de la radio también es la casa donde vive la comunidad de los frailes. Claro, entonces, ¿y cuánta gente han acogido, padre, en estos días? ¿Cómo? ¿Cuánta gente han acogido? Aquí en el edificio de la radio unas 25 personas. Qué bárbaro. Luego también en el colegio de las Dominicas, las iglesias. Y bueno, ha sido bien, porque en estos días toda la gente decía, bueno, en medio del miedo, del pánico, de todo lo que hubiera pasar, ha unido a las familias, ha unido a las personas, ha habido mucha solidaridad, mucha oración. Y bueno, también pensar que estos fenómenos no son así por así, sino que es por culpa del hombre. No es Dios que manda ningún castigo, ni Dios que manda ningún aviso, es la naturaleza que se queja porque la herimos con el mercurio para sacar el oro, la herimos con la contaminación, la herimos con las cortas de los árboles. Aquí en el este del país hay muchas plantaciones de caña de azúcar, pero es porque han cortado muchos árboles y están desecando los acuíferos. Entonces, aquí el este de República Dominicana es poco, se echan muchos plaguicidas, pero en otros lugares del mundo sabemos que la contaminación es grande. Entonces, esto es una llamada de atención para que bajemos nuestro ritmo y que llevemos adelante lo que dicen las emisoras de ALER, del continente, que el buen vivir es que también no solo estemos respetando a los demás, sino también a la madre naturaleza, para que siga siendo nuestra casa común y no la hiramos, porque si la herimos, como la herimos, pues entonces se está quejando. Yo creo que estos fenómenos naturales que antes no se daban tan fuertes. Padre Miguel Ángel, acá en Perú, como usted sabe, somos expertos en terremotos, pero no tenemos ni la menor idea de lo que es sentir un huracán. Trate de describirle, por favor, a nuestra audiencia, ¿cómo se siente un huracán? Bueno, pues la verdad
es viento muy fuerte, fortísimo por todos los lugares. El agua no es vertical que cae, el agua es horizontal, bombardea las ventanas de forma horizontal, entra el agua por, bueno, aquí en la radio, aunque es un edificio bien, entró el agua por todas las ventanas para adentro. Tuvimos que poner en las ventanas, aquí le llamamos como si pegatinas grandes, para Exacto. que si se rompieran los vidrios no se cayeran. Y luego los árboles, pues prácticamente la copa de los árboles besando el suelo. Aquí que hay muchas palmas de coco, pues prácticamente se doblan y besan el suelo. El más fuerte fue el George en el año 98, y ahí no dejó nada, ni árboles ni techos de casas, y pensábamos que aquí puede ocurrir lo mismo, porque el George en el año 98 fue en categoría 3, este venía en categoría no 5, 7, porque es 250 kilómetros el 5, pero venía a 300, entonces era como ya no había categoría 7. Ahora, en los daños a las casas, en los daños a los edificios públicos, privados, etcétera, ¿ha habido un gran daño? ¿Va a tener que someterse, digamos, la ciudad a una gran reconstrucción? En la zona norte, como les decía, la zona norte del país, que es Samaná, sobre todo las Terrenas y Nagua. Nagua es una provincia llamada así Nagua, cuyo significado en lengua taína de los originarios de la isla significaba tierra de agua. Y siempre que llueve ahí se inunda. Bueno, pues ahora sí, el mar entró y destruyó muchas casas de las que estaban a orillas del mar. Lo mismo en Puerto Plata. Sí, en construcciones sencillas. Entonces por eso tenemos tanto miedo, porque cuando pasó el Irma por Barbuda, por Saint Martin, ahí es que dejó todo desolado. Pero aquí, bueno, pues gracias a Dios, y ahora estábamos comentando en la radio, porque la programación de anteayer, de ayer, de hoy, es especial con el equipo de comunicadores, no solo de Radio Seibo, sino que Radio Seibo fue emisora matriz, ha sido emisora matriz de otras radios que hay aquí, de televisiones, y los comunicadores todos pasaban por aquí por Radio Seibo para comunicar, como corresponsales también que salían afuera. Y gracias a Dios, pues no tuvimos que lamentar, Gracias a Dios. nada. Por eso damos gracias a Dios, porque se desvió, y pedimos que se siga desviando para que no haga daños en la Florida. Y que Katia, que está entrando en México, y que José, que viene por ahí detrás, aunque con un rumbo que va a pasar por las Islas Vírgenes, pero ya antes de Puerto Rico se desvía ya a la derecha y entra en el océano. Así es, qué semana, padre, qué semana. Bueno, muchísimas gracias al padre Miguel Ángel Gullón, director de la Radio Seibo, de Radio Dominicana en República Dominicana. Más dominicano no se puede ser. Le agradecemos muchísimo a esas 25 personas que han refugiado, por supuesto, también. Qué bueno que saber que se puede dar una mano aún en situaciones muy, muy complejas. Gracias por estar con nosotros esta mañana, y a todos los peruanos en el exterior, pues tranquilidad y obedecer, como siempre, las órdenes que se nos dan. Evacuar cuando hay que evacuar, y guardarse donde hay que guardarse. Las órdenes de evacuación para Florida en este momento son gigantescas. Hay una cantidad impresionante de gente desplazándose. Tengo los mapas acá de evacuación. Es decir, todo el condado de Miami-Dade, desde Homestead hasta Fort Lauderdale arriba, Pompano Beach, está toditito con orden de evacuación. Son muchísimas, es una zona muy grande. Todos los Cayos, todo el condado de Monroe, todo el condado de Miami-Dade, parte de Broward, que es enorme también, donde viven miles de peruanos, o sea, que tienen que entrar hacia la tierra adentro, inland, o sea, es como si usted viviera en la costa de Lima, ¿no es cierto? Y le dicen, váyase a Chosica. A Chosica, claro, una cosa, por ejemplo, ¿no? Sí. Es así de la distancia que hay que recorrer. Lo que pasa es que esto es todo plano y pantanoso, pero el huracán puede pasar por toda esta área y puede generar una enorme destrucción. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos, amigos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Recuerden que estamos en Sodonco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, en Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote RSD, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, y también en Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado.
Bueno, y efectivamente ahora vamos a tratar de entrar en comunicación con Colombia también para hablar de la visita del Papa. El Papa está en una ciudad que se llama Villavicencio, desde donde vamos a tener una pequeña comunicación. Hoy es viernes, es un programa corto, tenemos la misa del Señor de la Justicia, estamos tratando de entrar con Colombia. La visita hasta el momento del Papa en Colombia ha sido un éxito, y de verdad un éxito en multitudes, en cantidades de gente que han asistido a todos los eventos que han sido muy cuidadosamente preparados. Y yo creo que esperemos que cuando venga el Papa al Perú, pues tengamos también una conducta impecable y que todo lo que estamos viendo ahorita de bulla, ¿no es cierto?, pues desaparezca, porque le guste o no a las minorías religiosas, los católicos somos mayoría en el Perú, y si viene el líder espiritual de mi religión, yo tengo todo el derecho de ir a verlo. Con mi plata, no estoy pidiendo a nadie que me pague ni mi pasaje, ni mi comida, ni mi lonchera, ni mi nada, ¿ya? Y el Estado peruano sí tiene que poner seguridad porque se trata de un jefe de Estado, y no de cualquier jefe de Estado. Si el Papa sufre daño en suelo peruano, nosotros vamos a estar en un lío internacional muy, muy grave. Y esa fue una enorme preocupación la primera vez que vino, porque acuerden ustedes que Juan Pablo II vino en pleno terrorismo. Y en el año 83, ¿no es cierto?, bueno, el terrorismo estaba actuando y el Papa fue a Ayacucho, o sea que no fue nada fácil esa visita desde el punto de vista de la seguridad del Santo Padre. Entonces, estas tonterías que se están diciendo de cuánto cuesta, que le sobra la plata, oigan, es cuánto cabe, ¿no? El Papa es un sacerdote, no tiene nada. Así como lo ves, así se va a ir a la tumba. O sea, no tiene ningún bien, ni propio ni ajeno. Tiene el disfrute, el usufructo de los bienes que la iglesia le da para que pueda comer, dormir y vivir, viajar, ir y venir. Pero es todo lo que ustedes ven sale del bolsillo de los católicos en el mundo entero. Y que sí colaboramos con nuestra iglesia, no como un gran negocio, ¿no? Porque hay que ver, digamos, cuando una iglesia evangélica se compra la Mauta, nadie dice nada, ¿no? Y pagan una millonada en dólares, nadie dice nada. No, pues, no, eso sí es libertad de culto. Y cuando los católicos traen al Papa a Perú, eso no es libertad de culto. Pues, la verdad que es un poco frustrante. Ahora, debo decir algo. Estos grupos radicales no representan al Concilio Evangélico. El Concilio Evangélico está muy molesto con estas actitudes antiecuménicas, sectarias, completamente maleducadas, que no se tenían antes, ¿ah? Ojo, lo que buscó siempre el Concilio Evangélico fue acercarse, ¿no es cierto?, a las otras religiones y lograr desde una posición ecuménica encuentros, ¿no es cierto? Pero ahora todos repiten como locos. Yo soy cristiano. Bueno, cristiana yo también soy, pues, ¿ya? Yo soy cristiano, y yo no creo en imágenes. Yo tampoco creo en imágenes, ¿no? Yo creo no adoramos imágenes, igualito. ¿Ya? Y con las mismas tonterías, como te dicen los taxis, te dicen, ¿y cuánto cree que va a costar la plata la visita del Papa? A usted, señor, no le va a costar nada. Le va a costar lo mismo que me cuiden el clásico este fin de semana. Igualito le va a costar. No así de fácil. Seguridad, nada más. El resto lo ponemos nosotros. Así que tranquilícese, ¿ya? Y a la mayoría de los peruanos sí le gusta recibir al Papa. Ahora, le va pésimo al presidente Kuczynski, ¿no es cierto? Pero si el Perú va al Mundial en octubre y en enero trae al Papa, o sea, mejor Keiko, apúrate en vacarlo, porque si pasan esas dos cosas, no lo vas a poder vacar, ¿no es cierto? Es una cosa complicada, ¿no? Terrible. ¿Qué está pasando? ¿Por qué le está pasando estas cosas buenas? En fin, buenas noticias en las reculadas del fujimorismo, sí, porque tenemos una comisión investigadora. Ahora, vamos a ver la conformación, ¿no? Porque si es una payasada, tampoco, ¿no? Vamos a ver porque que sirva para algo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, buenas noticias en la reculada de la visita. Ya le dieron permiso para viajar y no tenemos un presidente prisionero. Bueno, seguimos llamando... Un poquito tarde, ¿no? Un poquito. Además, ¿sabes qué pasa? Que, ¿cómo haces al otro lado? O sea, llamas, pues, no sé, al presidente de México y dice, sí, vamos a tener una cita a tal hora, tal día. Por confirmar. Oiga, ¿cómo que por confirmar? Estamos a la vuelta de la esquina de la cita y usted me dice por confirmar. Uno no puede aceptar, o sea, así no funciona el mundo de ni siquiera de los otros humildes trabajadores.
A mí no me pueden sentar hoy día para hoy día. O sea, no puedo, porque tengo otras obligaciones, ¿no? María, preguntan por aquí este bajón que ha tenido el presidente de la República en las encuestas. GFK ha publicado hoy unas encuestas y ha tenido una nueva caída en su, digamos... Bien merecida. ¿A qué se debe? ¿Qué está pagando con estos resultados? A la idea de que este señor sea un piloto automático, ¿no es cierto? Entonces, la huelga de los maestros, por ejemplo, entra en ocaso, no se termina de resolver. ¿No? Entonces, y hoy día lo organiza un paro la ministra, ¿no? Y al bolsillo, ¿no? Hay una relación directa en la sensación de prosperidad y la popularidad de un presidente. Si tú ves que tu bolsillo no mejora y escogiste al presidente economista, con el primer ministro economista, con el equipo de economistas. Y también no tiene una nota muy buena, ¿eh? Claro, para tener una mejor economía y tú ves que en tu bolsillo no está entrando la plata que tú esperas, entonces hay una gran frustración. Ya, tú podrías decir eso, ya, eso yo lo aguanto, pero entonces es un hombre que va a emprender grandes reformas, pero no las vemos. Y nuevamente tenemos otros problemas que distraen, además de la interpelación. La ministra la censura seguramente la próxima semana. No, el lunes sale Maritza Garrido Leca, luego de 25 años de condena. Ahora, yo sí quiero decir algo que creo que vale la pena decir, que me lo hizo ver Juan de la Puente y se lo agradezco mucho. También sale Marta Huatay. Marta Huatay era directora de la Asociación de Abogados Democráticos, brazo legal, un organismo generado de Sendero Luminoso, que después se radicaliza y entra ya a la base militar. Marta Huatay era mando, pero Marta Huatay no es blanca, pues. ¿Ya? Entonces, ¿quién tiene más portadas, más historias? Maritza Garrido Leca, porque es blanca y porque va a vivir en Miraflores cuando salga de la cárcel. ¿Ok? Marta Huatay no se ha arrepentido, Maritza Garrido Leca tampoco, ¿eh? 25 años después siguen pensando lo mismo. Quieren un acuerdo de paz, o sea, exactamente el mismo rollo que Crespo y que todos del Movadef. ¿Ya? No están arrepentidos de nada. Pero la atención mediática sobre por los patrones racistas que tenemos los periodistas y el morbo del público, que también es racista, hace que no nos centremos en personas que tienen exactamente, digamos, las mismas características o peores. Inchaustegui, ¿te acuerdas? Claro, el novio de Maritza Garrido Leca está libre hace muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo, 2 o 3 años, y nadie dice nada, y cumplían el mismo papel. A uno le dieron más años, a otro menos años, y el asunto es que ya cumplió sus 25 años. Que tiene que pagar su reparación civil. ¿Cómo la va a pagar si no trabaja? Tiene que ponerse a trabajar para poder pagarla, ¿no? Porque su familia no creo que quiera pagarla. ¿No? Entonces, si cumple la condena, miren, no hay plazo que no se cumpla. Es decir, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante, tampoco hay plazo que no se cumpla. No hay plazo que no se cumpla. Todos los plazos tarde o temprano se van a cumplir. Si usted tiene a una persona 40 años de condena, pasan después los 40 años. ¿Y qué pasa con los terroristas? Que los metieron muy jóvenes a la cárcel. Claro. Como Maritza Garrido Leca entró a la cárcel, tenía pues 25, 27 años, era muy joven, 25 años después tiene 54 años, y no es por nada, ¿no? Pero si te sabes cuidar, en la cárcel gozas de muy buena salud. Jamás fumas, no hay alcohol, ¿no? Haces ejercicio, te controlan la presión, te controlan todo. Entonces sale mando de socorro popular. Primero fueron abogados democráticos y después Marta Huatay fue mando de socorro popular, que era el brazo armado de Sendero. Claro. O sea, se militarizó. Entonces Marta Huatay no tiene pues ni media portada. Entonces la otra es la bailarina, la niña buena que se volvió mala, toda una serie de mitos, ¿no? Debo decir también en honor a la verdad y a la transparencia que no conozco personalmente a Maritza Garrido Leca, pero sí conocí mucho a su padre, que ya falleció, a su madre, que es una magnífica persona, a sus hermanos. Su familia ha sufrido muchísimo por esto, y yo creo que el periodismo quiere darle un inmerecido castigo a la familia, ¿no es cierto?, a la cual deben dejar en paz. Yo sé que es difícil tener a una persona que no se ha arrepentido de lo que ha hecho de vecino, yo lo sé, pero también es cierto que los padres de Maritza no le han hecho daño a nadie, y lo único que han hecho es sufrir durante 25 años, y nunca abandonaron a su hija, porque pudieron haberla abandonado, y nunca abandonaron a su hija en el sentido humanitario de la palabra, no porque militaran en sus ideas o cosas por el estilo. Y a la salida de su hija, pues él
ellos tienen, ¿no es cierto?, que darle y proporcionarle un domicilio donde vivir. ¿Qué es lo que va a hacer? Y va a vivir con su madre, que tiene 83 años, por el amor de Dios. ¿Qué peligro puede representar para la sociedad? Su madre ninguno. Entonces que la dejen en paz. Que dejen en paz a su familia, que no le ha hecho daño a nadie y que lo único que ha hecho es tratar de acompañar, bueno, y no ha podido cambiar el pensamiento de su hija. Lo que opina mucha gente afuera son un peligro latente, Es posible, de hecho, es posible. Uh-huh. Pero parece que a Real Lega le ha pasado muy mal, no pudo ver a su padre morir, no pudo ir al entierro de su padre, en fin. O sea, la gente que se da presa a 25 años pierde parte de su vida, y bien perdida, dicho sea de paso. Porque es parte del castigo. Exactamente, es un castigo merecido. Sí. Pero ya terminó el castigo, pues. Ese es el tema. ¿Cuánto más del castigo podemos hacer? Bueno, nos vamos porque es tardísimo, vamos a misa. Todos a la misa del Señor de la Justicia. Ahorita enlazamos y, por supuesto, nos reencontramos el día lunes, es viernes. Buen fin de semana y a estar informados siempre. Cuídense. Sí, demasiada información hoy día. Nos vemos mañana. No, el lunes. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días amigos y bienvenidos. Tenemos muchas noticias hoy en el ámbito climatológico, desastres naturales, también la visita del Papa a Colombia, por supuesto la política peruana, pero queremos empezar con nuestra, por supuesto, profunda preocupación por el terremoto de México ayer a la medianoche. Yo recién, hoy muy temprano en la mañana, he podido ver los mensajes que Ismael me mandaba. Un terremoto de 8.0 es un terremoto de enorme magnitud. Se actualizó luego a 8.4 y quedó en 8.2. 8.2, porque sí, se van afinando las cifras. Muchas personas me han preguntado algunas cosas sobre terremotos. Tengo que explicar rápidamente lo siguiente, para que todos lo recuerden, ¿ya? Fíjense, en el centro del Océano Pacífico, en Hawái, hay un lugar que se llama el Pacific Tsunami Warning Center. ¿Qué pasó? En 1960 hubo un terremoto espantoso en Valdivia, Chile, el terremoto más letal de los modernos registrados. Supuestamente antes no se podían medir, a partir de ese año sí, es un terremoto grado 9. Mató gente en Valdivia, muchísima, y al día siguiente mató gente en Japón. El tsunami mató tanta gente en Chile como al otro lado del Pacífico, en el Japón. Conocido esto, los científicos se reunieron y establecieron que todos los países del Pacífico, lo que incluía México, lo que incluía Perú, somos parte de un sistema. Hay boyas en todo el Océano Pacífico que miden la altura del agua. ¿Y dónde pusieron el centro? En el centro del Pacífico. ¿Qué hay en el centro del Pacífico? Una isla que es Hawái. Entonces, estas boyas monitorean inmediatamente, al instante de un terremoto, el nivel de las aguas. Anoche se emitió una alerta de tsunami que implicaba también las costas del Perú. La Dirección de Hidrografía de cada país, que haga a sus veces, en nuestro caso es la Marina de Guerra, tiene que establecer bajo ciertos modelos, ¿no es cierto?, la altura de la ola en consideración a la costa peruana, que tiene además características particulares, ¿no es cierto? Y se estableció que la ola que llegaría al primer punto peruano llegaría con 25 centímetros, que fue lo que efectivamente sucedió, y luego se levantó la alerta de tsunami. Entonces, la gente a veces pregunta, ¿cómo se hace tan rápido? Ustedes entren a PTWC, PT está en inglés, Pacific Tsunami Warning Center, es una página web y ahí están todas las alertas de tsunami instantáneas. Funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, y es la misma información que recibe la Marina de Guerra del Perú en la Dirección de Hidrografía. Es facilísimo, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que cuando uno siente el terremoto en su cuerpo, porque se da cuenta que todo se está cayendo y está parado frente al mar, tiene que ganar altura. ¿Cuánta altura mínima en la costa peruana? 10 metros. 10 metros son 4 pisos, ¿ya?
Gane usted, suba el cerro, sube el cerrito, váyase para atrás. La otra es irse lo más atrás posible, dependiendo del mapa de inundación del punto de la costa en el que esté. Toda la costa peruana tiene mapas de inundación hechos por la Marina de Guerra. Toda. Si usted vive frente al mar, su obligación es conocer cuál es el mapa de inundación del punto en el que se encuentra. Esas son las reglas básicas, el ABC, lo que usted tiene que ser, el coquito de la prevención en materia de tsunamis. No se queda, corre. Si el terremoto ha sido en otro lado, le van a avisar, como avisaron anoche. Y se tiene que evacuar, le tienen que avisar. ¿Dónde tiene que mejorar el Perú? En la evacuación. En Chile, a raíz del terremoto del año 2010, las estrategias de evacuación han logrado casi la perfección, porque logran evacuar muy rápidamente a un país que es eminentemente costero, como es el nuestro. Así es. ¿Ya? Entonces, hay que tener alertas. ¿Qué hacen? Utilizan los celulares. Utilizan rápidamente mensajes de textos donde dicen alerta de evacuación y la gente evacúa. En eso tenemos que mejorar muchísimo, sí. La Marina tiene una aplicación, una app para tsunamis y otras cosas, pero no es masivo. Entonces ahí es donde tenemos que mejorar. Pero usted, ¿qué puede hacer en su casa? Más importante que la mochila, más importante que enloquecerse, más importante que cualquier otra cosa es el conocimiento. Estar informados. El conocimiento. Y la regla básica le dice que se tiene que alejar del mar. Si es que está a nivel del mar, ¿ok? La punta está a nivel del mar. El resto, Miraflores, no, está a 30 metros sobre el nivel del mar, no le va a pasar nada. Hay un acantilado, usted sigue durmiendo tranquilo. ¿Se da cuenta? Es diferente. En la ciudad de Lima, Villa, por ejemplo, sí tiene que evacuar. Toda la parte de Chorrillos que está frente al mar. Por ejemplo, para poner un ejemplo, Camaná, ¿no es cierto? Hay que evacuar. Punta Bombón, hay que evacuar. ¿Por qué recuerdo esos lugares? Porque en el año 2001, el terremoto de Arequipa fue letal ahí, porque la gente entró a recoger el pescado por falta de información. Entonces, es muy importante que usted esté correctamente adiestrado, que esto se enseñe en los colegios. A mí no me lo enseñaron en el colegio. A mí en el colegio me enseñaron a meterme bajo la carpeta, lo cual en realidad no es la mejor idea porque hay que salir. Los japoneses se meten debajo de la carpeta porque tienen, obviamente, la prevención de que no les caigan las cosas del falso techo y que el edificio no se va a caer. Nosotros nunca estamos muy seguros, entonces hay que evacuar. Eso es lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Norteamérica está ahorita muy golpeada. Una cosa es tener un huracán que se te viene encima y otra cosa es tener además un terremoto 8.2. Ahora, ¿por qué Ciudad de México tiene advertencia? A ver, les explico. ¿Por qué Ciudad de México tiene una advertencia de 30 segundos? Porque los terremotos se originan en la costa, ¿ok? Atlántica o Pacífica, sobre todo Pacífica. ¿Y qué pasa? La Ciudad de México está sobre una laguna, ¿ok? La oscilación, ¿no es cierto? Una sala de conferencias, que es lo que es básicamente una sala pequeña de conferencias, donde estaba su retrato y una placa, ¿no es cierto? No puede ser tan ofensivo, ¿no? Y por supuesto los trolls fujimoristas ayer sacaron lo del túnel y todo el mundo le sacó la portada del Comercio, donde también estaba el túnel, pues. Entonces tú dices, acá en realidad está pasando algo muy grave, ¿no es cierto? Están tratando de reescribir la historia. Misma situación en el Museo de la Memoria con Salvador de Solar. Piden a un grupo de artistas que elaboren una carpeta de dibujos, ¿no es cierto?, sobre lo que pasó en 1992. Algunos artistas excedieron el encargo y efectivamente ampliaron el ámbito de su preocupación a años posteriores. Pero eso no invalida pues el trabajo, ¿no es cierto? No, votaron al director, porque según nuestro ministro de Cultura, era sesgada la muestra. O sea, si hay un golpe de Estado en 1992, eso es un hecho histórico, eso no es un sesgo. O sea, si atrapan a Abimael Guzmán en 1992, si Taratabuela en 1992, eso es un sesgo. Las esterilizaciones forzadas no fueron en 1992, es verdad, fueron en 1996, 97, pero el golpe de Estado, ¿no es cierto?, comienza a abrir las posibilidades de que se puedan hacer cosas que no debían hacerse. Entonces hay varias lecturas ahí, pero eso hay que dejárselo pues al público, que tiene que por último salir molesto, rebelarse, decir no puede ser, esto no pasó, sí pasó.
pero no puedes tratar de reescribir la historia. Y otro que está tratando de reescribir la historia, por supuesto, es Alan García, con gran desacierto, pobrecito. Ayer el presidente de la República dijo algo que es la pura verdad. La plata no llega sola, como no llegan los goles solos, como no llega nada solo en la vida porque hay que trabajar duro para ganarlo. Entonces cuando le preguntaron ¿a qué presidente se refiere? Alan dijo sí, nada más, no lo estaba fastidiando. ¿Qué hizo Alan García? Se portó como un estadista, dijo yo nunca dije esa frase, es un invento de Jaime Bailey. No. Comenzó a insultar a Pedro Pablo Kuczynski, a decirle que su jefe, o sea, Alejandro Toledo, ya iba a hablar y que tenía miedo. O sea, el señor está actuando en espejo. Porque el problema es que los testaferros de García también pueden hablar. Están toditos en el Urigancho. Entonces él cree que todos son iguales. Y publica, ya eso es el colmo del acto fallido, un documento del Banco de Crédito del Perú que ha circulado cualquier cantidad de una transferencia de un dinero que le pertenece al señor por un honorario, el señor Kuczynski, de Gran Caimán. ¿Dónde le puso la plata Siragusa a el señor Alan García? En Gran Caimán. Es una plaza que él conoce. Hablando de Gran Caimán, ¿no es cierto? ¿Dónde le puso la plata Siragusa? ¿Dónde le puso la plata? ¿A qué cuenta? A una cuenta de Sanati, donde Sanati confiesa después que de esa cuenta más de $2 millones eran de Alan García. Estamos hablando del año 90, de $2 millones de esa época. ¿No es cierto? Entonces, no puedes volverte así de loco. Discúlpenme, ¿no? Ya, es como leer los tweets de Karina Beteta, ¿no? Dice que con unos libritos, o sea, un desprecio por la literatura, por los libros, por la historia. Es una cosa espantosa. Pero en fin, así estamos. Aquí parece que va a pasar un huracán. No, mentira. Políticamente hablando. Políticamente hablando. Pero el presidente, por supuesto, ya le dieron permiso para viajar. Dicho sea de paso, han aparecido trend topics en Twitter, tendencias en Lima, que son bien fuertes contra la visita papal. Pero bien fuertes, y esos no son ni ateos, ni agnósticos, ni católicos, no. Ni gente desencantada del catolicismo, no. Esos son básicamente sectas evangélicas radicales, que a mí no me cuenten cuentos, ¿no es cierto? Memes del Papa, presentándolo como un hombre rico, que se le chorrea la plata por todas partes, que viene a quitarle la plata a los pobres. ¿Ya? Eso lo he leído ayer. Dice, ¿qué les pasa? Entonces, mucho cuidado, mucha atención. Esa tendencia ya desapareció, pero anoche estaba, ¿no es cierto? Así es. Bueno, acá como le pongo pues, machito en el Twitter, ¿no? Ahora, si Alan García es tan machito en el Twitter, ¿por qué no denuncia al presidente de la República en el Congreso? Es su prerrogativa, además tiene una bancada. Que presente una acusación constitucional que diga que el señor Kuczynski es corrupto, pues. O sea, sí es tan machito en el Twitter, ¿no? ¿No es cierto? Palomilla de ventana, ¿no? Pero que le recordara lo de la plata, lo volvió loco. ¿Y por qué será? Más bien, ¿no será que el que está nerviosito es él? ¿Qué le habrá dicho Barata? ¿Que no puede sostener por más tiempo tanta mentira? No lo sé, pero en fin. Tenemos que ir a nuestra agenda de hoy, que es bien larga y complicada. Nos vamos a ir a hablar con los peruanos, con Roberto Pasos. Con Roberto Pasos en primer lugar, porque tenemos dos temas que tienen que ver con los peruanos en los Estados Unidos. Uno, un tema migratorio terrible, y el otro, por supuesto, de todas maneras, el paso del huracán Irma. ¿Ya está en la línea, Roberto? No, vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8:22, Rosa María. Estamos en comunicación con Roberto Pasos, periodista CNN desde Nueva York. Vamos a dar una entrevista corta porque está a punto de entrar a un túnel y como ustedes saben, ahí pues hay que cruzar el río Hudson y ir al aeropuerto. Está en camino hacia allá. Pero vamos a hablar en primer término de un problema migratorio que afecta no solamente a peruanos, sino a miles de latinoamericanos jóvenes que llegaron de niños con sus padres a los Estados Unidos. No nacieron en los Estados Unidos, pero sí fueron criados en los Estados Unidos. Ya tienen probablemente educación completa, universitaria, y no han regularizado su situación. Obama abrió para estas 800,000 personas la oportunidad de quedarse. Son conocidos como los Dreamers, y la ley DACA estaba en marcha hasta que llegó Trump y dijo que lo primero que se volaba era eso. Bueno,
se logró. Falta que lo confirme el Senado. Pero vamos a ver qué nos dice Roberto Paso sobre esta noticia. Roberto, muy buenos días. Sí, ¿qué tal? Acá desde la bullosa Nueva York. Realmente muy bullosa. Bueno, ¿en qué situación están quedando estos jóvenes que llegaron de niños a los Estados Unidos? ¿Van a ser expulsados? Dile, donde tiene que ser juzgado. Miren, los delitos sexuales dentro y fuera de cualquier institución, la Iglesia Católica, los Boy Scouts, las iglesias evangélicas, cualquier institución, son delitos y se tienen que juzgar en cortes penales. O sea, es ahí donde se tienen que juzgar. Al margen de la sanción administrativa, etcétera. Los delitos que cometen profesores en las escuelas tienen que ser juzgados en las cortes penales, sea sacerdote, sea profesor, sea religiosa, sea un civil, sea lo que sea, ¿no es cierto? Hombre, mujer, todos esos delitos se tienen que juzgar. Ahora, esta institución, esta comisión, reitero, lo que quiere es hacer una investigación de todos los delitos sexuales cometidos en instituciones. ¿Por qué? Porque ahí no se trata solamente de, digamos, el ámbito familiar, sino que institucionalmente se protege o se apaña, o se encubre, o se esconde al pedófilo, ¿ok? Entonces, el sodalismo es un magnífico ejemplo, ¿ya? Donde está probado que su fundador no tenía carisma y que lo que hizo fue constituir una organización religiosa para su propio beneficio personal, sometiendo a jóvenes a condiciones de esclavitud, de servidumbre absoluta, de negación de una educación superior, en fin, de una serie de violación de derechos humanos. Eso es lo que se quiere investigar. ¿Es la única institución? Probablemente haya otras. ¿Hay otras denuncias? Sí. Tenemos el caso del colegio, ustedes saben ya, del profesor Borea, que era muy querido y resultó ser una persona que tenía una afición por manosear a los niños, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el típico caso de abuso institucional, es decir, la escuela como espacio protege al director o al profesor, ¿no es cierto? Y simple y llanamente no se denuncia. Pues lo que quiere esta comisión es airear estos temas. Y me parece muy bien que se haga. Los que votaron por unanimidad, incluidos los pastores evangélicos, creyendo que le hacían daño a la iglesia, se equivocan. La luz nunca le ha hecho daño a nadie. Al contrario, la luz, la verdad, la transparencia, lo que ilumina la razón, eso es lo que tiene que estar por delante. Y si hay casos de severos delitos, estamos hablando de delitos, o sea, no estamos hablando de cualquier cosita, ¿ah? Estamos hablando de violaciones de niños y de jóvenes, adolescentes, etcétera. Bueno, eso tiene que saberse, tiene que estudiarse y tiene que establecerse cuáles son las pautas, que es lo que va a hacer la comisión, para que eso no suceda. ¿Qué controles tiene que haber institucionales? En cualquier institución, miren, reitero, hasta los Boy Scouts, cualquier institución donde haya niños y adultos que los tienen a su cargo, sea, ¿no es cierto?, un albergue del INAVIF, ¿no es cierto?, tienen que tener un control mixto, externo y una supervisión constante, porque estos lamentablemente abusos han quedado impunes durante siglos en el Perú, y esa es la razón por la cual arrastramos tantos problemas de salud mental, tantas cosas no resueltas en los hogares. Algunas vienen, repito, de las instituciones y otras vienen de, por supuesto, el hogar. Estamos luchando para que en el hogar no pase esto, pero también tenemos que luchar para que la persona de respeto, entre comillas, entre en la institución no abuse de su posición. Ojo, hay que decir también que este tipo de abuso sexual institucional se presenta entre los institutos armados y policiales. Claro que sí. ¿Ya? Y ahí también yo creo que la comisión tiene que entrar, porque es un abuso institucionalizado. Prohibido, sí, más perseguido tal vez, pero también institucionalizado. Entonces hay que trabajar en todos los abusos que tengan que ver con una institución que tiene poder religioso, poder militar, poder fáctico de cualquier manera, el poder de la escuela y las víctimas que tienen que contar sus historias. O sea que creo que puede ser un trabajo muy interesante y gracias al Congreso por aprobarlo, reculada completa del fujimorismo, porque seguramente el sodalismo será el primer caso, pero no el único caso. Vámonos a la pausa y regresamos.
Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, 8:37. Hablamos del huracán Irma, que ha hecho o está haciendo su paso por el Caribe. Sí, y efectivamente, bueno, ustedes saben que radios dominicas hay en todas partes, gracias a Dios, y en República Dominicana también estamos en comunicación con el... tengo que ponerme el audífono. Estamos en comunicación con el padre Miguel Ángel Gullón, él es director de Radio Seibo en Radio Dominicana. Y en República Dominicana. El huracán Irma ha pasado muy cerca a ellos, queremos saber cómo están. Iba directo hacia Turk and Caicos, que es un poquito más arriba, pero vamos a ver qué nos dice el padre. Muy buenos días, padre Miguel Ángel. Muy buenos días, Rosa María. Buenos días al director Javier Abanto, a todos los frailes y todas las 7 emisoras dominicas en Perú que coordina Sodonco. Gracias por su solidaridad y apoyo. Bueno, queríamos saber cómo están pasando la situación. ¿Ya terminó de pasar la tormenta? Sí, gracias a Dios ya la tormenta Huracán 5, y porque no había 7, porque sí. El huracán en categoría 5 son 250 kilómetros por hora y estaba pasando a casi 300 kilómetros por hora, o sea que hubiera sido categoría 7. Bueno, ya gracias a Dios pasó, fueron unos días de mucha incertidumbre, de mucho miedo, porque ya desde justo hace una semana ya era huracán, que no es normal que nazca tan lejos como huracán y que le pongan el nombre. Cuando ya a un fenómeno así le ponen el nombre de la lista que ya está establecida desde el inicio de la temporada ciclónica, malo. Bueno, y entonces desviamos la ruta que iba derechita por aquí, por las Islas Vírgenes, Puerto Rico, República Dominicana y Haití la cogía por el medio, seguía, bueno, entonces... ha habido mucha preparación de todos los organismos, de la Defensa Civil, de la Gobernación, de la Cruz Roja y luego todos los medios de comunicación como Radio Seibo y la Unión de Emisoras Católicas, que es la que estamos afiliados, para compartir todas las informaciones, compartir todos los consejos que había que dar a la población, dónde están los refugios, qué hacer en caso de que... Llega primero. Antes que el sismo propiamente. Exactamente. Entonces claro, tienen 30 segundos de ventaja. Eso es todo lo que tienen. No es que pueden predecirlo, ¿sí? María, 30 segundos es un montón de tiempo. Es un montón. Entonces, claro, si le dicen al conductor, alerta, tienen 30 segundos, por eso el conductor de televisión se para tranquilo, se va, y luego de que se va, todo comienza a moverse. ¿Ya? Entonces, es porque se les avisa, tienen 30 segundos. Ahora, lamentablemente, ustedes se imaginarán de noche, ¿no es cierto? Es bien difícil que esa alerta pueda ser rápidamente informada, ¿no? La gente está durmiendo, está en su cama, no es fácil, no es fácil poder evacuar a la gente. Pero de día ha funcionado, y ha funcionado bien. Ha logrado que la gente salga a tiempo, por lo menos que salga a los lugares. Ciudad de México no ha sido particularmente afectada porque el terremoto es en Chiapas. Tenemos una lista de 16 fallecidos hasta el momento. Hasta el momento es la cifra oficial, pero acaba de amanecer en México también, sí, pues, y esto es muy incipiente. Así es, como sabemos nosotros, después de lo que nos pasó en Pisco, hasta que no se hace un conteo completo y total de la situación, es difícil. Gran ventaja, como siempre, que el terremoto haya sido después de la medianoche, porque fue después de la medianoche ya, ¿no? ¿Tú me has avisado? En la hora de ellos me parece que sí. En la hora de ellos, para sí. Nosotros fue 10 para las 11:50. 11:50 y para ellos era 10 para la 1. ¿Por qué? Porque no están los colegios, ni las universidades, claro, ni las fábricas, casa, ni las oficinas. Sí. La mayoría de la gente está en su casa, salvo los que tienen algunos trabajos especiales, ¿no? Rectificamos. La hora en México fue 10:49. ¿Y nosotros? 11:49. 11:49, pero para nosotros era casi medianoche. Pero en todo caso, la mayoría de la gente está en sus casas. Entonces, eso hace que puedas tener un menor impacto, ¿no es cierto?, que el que producen a veces aglomeraciones, aplastamientos de gente moviéndose pues a toda velocidad. Así que bueno, recordar, es importante recordar. Y hoy día también vamos a hablar en unos instantes con nuestros amigos desde Nueva York para ver cómo se prepara Estados Unidos para recibir al huracán Irma, que es el otro desastre natural que viene de la mano con este terremoto en México tan fuerte. Todavía los daños materiales no se han calculado ni estimado. Como decimos, recién amanece en el país para poder hacer un conteo más o menos rápido. Lo que hay sí es muchísimo material, porque hoy pues todos tenemos celulares, entonces el que menos saca el suyo y inmediatamente filma.
los hospitales se evacuaron como corresponde, que es lo natural, y obviamente las edificaciones más antiguas sí han caído en toda la zona de Chiapas. Lo que sí he notado incluso allá en México y acá los rebotes en Twitter, Rosa María, han sido pues la preocupación y la alarma que generan estas luces que aparecen en el cielo, que ya tenemos pues clara explicación de que se trata pues de choque de placas tectónicas, ¿no? El mejor, digamos, astrofísico, que les puede explicar toda esta historia es el ingeniero Jorge Heró, que también tiene un doctorado, de la Universidad Católica, que a raíz de estas luces desarrolla una teoría muy interesante sobre pulsos radioeléctricos que se activan en los terremotos, que se liberan, digamos, en los terremotos, pero que pueden ser el primer paso para predecir terremotos en un futuro. O sea, podríamos ver la eminencia de un terremoto. No. Literalmente. No se trata de eso. No lo ves. Pero da una señal de alerta. Pones unos magnetómetros, en la Bahía de Lima está llena de magnetómetros que te avisan 14 días antes de una liberación inesperada de energía. Es un experimento de la Universidad Católica, está hasta ahora en investigación. Los geofísicos no le tienen mucha fe, pero los físicos están convencidos de que ahí hay un camino todavía por explorar, validar. Esto se ve, la ciencia, pues, como ustedes imaginarán, demora mucho en ser validada. Pero qué interesante, porque de probarse o de comprobarse esto tendría prácticamente el mismo nivel de prevención que un huracán. 14 días. Es bastante Lo tiempo. que no te pueden decir es la hora exacta. Bueno. Te pueden decir el día y te pueden decir el epicentro. Y parece que la Bahía de Lima es muy buena para eso. Y últimamente ya te pueden decir la magnitud. Pero lo que no te pueden decir es la hora, ¿no? Bueno, es mucho más de lo que tenemos ahora. Es mucho más de lo que tenemos ahora, ¿no? Sobre todo para terremotos de gran magnitud. Pero lo hizo en varias oportunidades. Jorge lo cuenta, le mandaba un mail al rector de la Universidad Católica, a Marcial Rubio, hasta que a Marcial Rubio le dijo, ¿sabes qué? Me va a dar un infarto si me siguen mandando mails, porque en ese momento no podían saber la magnitud. Era aterrador. Claro. Era para validar, ¿no? Yo te mando un mail a ti antes de, en absoluto secreto, ¿no? Y luego comenzó a trabajar con gente de fuera, ¿no? Y iba validando una tras otra, ahora, con temblores, digamos, de pequeña magnitud. Todos los ejemplos están documentados, son públicos en la Universidad Católica. Hay todavía polémica, es digamos, controversial, si se quiere, ¿no? Pero, en fin. Hay otras noticias en el Perú. Hoy día se interpela a la ministra Martens, va a contestar 40 preguntas, abrirá un debate. Ya anunció la izquierda, por lo menos la que representa Marisa Glave, el nuevo Perú, que la van a censurar más o menos de todas maneras, con lo cual parece ser que su suerte está echada, no hay mucho más que decir. El fujimorismo está en pie de guerra y está dispuesto a reescribir la historia a como dé lugar. Y de eso vamos a tener que hablar un ratito también. Miren, la historia la escriben los vencedores, es lo que te dice la guerra, ¿no es cierto? Bueno, entonces los fujimoristas han decidido que hoy, 17 años después de la caída de Alberto Fujimori, ellos son los vencedores y tienen que reescribir la historia. Y hay varios ejemplos de esto. Ayer ha sido ya un ejemplo ridículo, cambiarle el nombre a la Sala Mome por la Sala Defensores de la Democracia, sin pedirle permiso a nadie, por el solo mandato del señor Galarreta, es pues un acto de prepotencia, ¿no es cierto? El señor Mome murió hace 17 años. Yo trabajo en la República. Me parece lógico de que si era un congresista y que muere en el ejercicio de su mandato como congresista y que además tenía una posición crítica y firme contra el fujimorismo y que el fujimorismo lo insultó de las peores formas posibles, yo recibí en mis manos, manejando por el centro de Lima, el pasquín La República que mandaba a hacer Vladimiro Montesinos. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Tienen posibilidad de ser salvados por el Congreso? Bueno, verdaderamente hay un limbo ahorita en lo que se refiere al DACA. No, lamentablemente esta situación ha sido creada por cuestiones políticas, ¿no? Empezó aparentemente con una amenaza de uno de los fiscales del estado de Texas, pidiéndole al presidente que tome una decisión acerca de DACA, y el presidente tomó la decisión aunque no estaba obligado a hacerlo, y ahora estos casi 800.000 personas se encuentran en un limbo, porque si el Congreso no hace nada
y el Congreso está casi paralizado en muchos temas. No pudieron, acuérdate que no pudieron denegar el Obamacare, y ahora ni siquiera han podido dar la ayuda a los damnificados en Houston, y ahora tenemos otro huracán este fin de semana en Miami. Entonces prácticamente tenemos un Congreso paralizado y 800.000 estudiantes que están prácticamente en un limbo sin saber cuál va a ser su futuro. Si el Congreso no actúa, pues simplemente ellos tienen que abandonar el país. Ok, pero el Congreso puede salvarlos. Bueno, parece que ha habido un retroceso por parte de Trump. La líder del Partido Demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pidió al presidente que mande un tuit diciendo que no se preocupen, que la gente que ha recibido DACA no tienen por qué preocuparse. Ahora, del tuit a los hechos, todavía falta ver si el presidente definitivamente se va a retractar o va a seguir en esta política antimigrante, ¿no? Que puede mandar a 800.000 estudiantes pues a casa, ¿no? A sus países de orígenes. Así es, que eso es tremendo. Vamos a perderte en cualquier momento, Roberto. Sabemos que tú también has estado radicando en Miami. ¿Cuál es la situación en la ciudad de Miami en este momento? Bueno, en estos momentos me encuentro en Nueva York. Mucha gente ya evacuó. Es una evacuación obligatoria, además. No es que la gente pueda decidir si se va o no de las costas de Miami. Quiere decir que si uno vive en las costas tiene que salir de ahí, o si no puede ser sujeto a ser llevado a la fuerza a los albergues, ¿no? Entonces todas las costas están evacuadas o están siendo evacuadas. Hay gente que por supuesto no obedece y se queda, pero a su propio riesgo. Y si lo encuentran en la calle, pues obviamente son notificados que tienen que abandonar el lugar o pueden ser removidos por la fuerza. Lamentablemente la gente a última hora pues está comprando agua, tratando de conseguir gas, cuando este huracán ha sido pues avisado desde prácticamente el domingo casi, ¿no? Entonces así es. Hay mucha negligencia y siempre esperando pues el último minuto, ¿no? Roberto, ¿hay ya seguridad? Yo he estado siguiendo el paso del huracán. ¿Hay seguridad que va directo sobre Miami o todavía hay la posibilidad de que se desvíe? Lamentablemente, bueno, no sé si afortunadamente o lamentablemente, para bien o para mal, para los huracanes, no tienen algo cierto hasta que están a unas horas de tocar. Claro. Se ve una trayectoria, pero el año pasado, por ejemplo, también se evacuó las zonas de la costa y al final no llegó, solamente fue una lluvia. Se fue a las Carolinas. Entonces, pero es puede muy ser impredecible, pero por lo menos sí, exactamente si va a tocar el epicentro en la ciudad de Miami, lo cual sería un desastre. Además, estamos hablando que en las Bermudas, una isla de 100.000 personas, murieron 5. Y imagínate, Miami, en el área metropolitana, es casi 6 millones de habitantes. Miami, Fort Lauderdale, eso sería una calamidad impresionante si el ojo del huracán, de la tormenta pasa. No sé, estuviste tú, yo estuve inmediatamente un mes después del huracán Andrew, y la verdad que fue un huracán de grado 5, el último que soportó esa zona, y los efectos fueron devastadores, pero gracias a una correcta evacuación se pudo reducir el número de víctimas fatales a 7, que para el nivel de devastación física que había era impresionante, la verdad, que hubiera muerto tan poca gente. Esperemos que esta vez sea así. Muchísimas gracias a Roberto desde Nueva York, entrando a un túnel. ¿A qué túnel tienes que entrar, Roberto? Imagínate, para irme al aeropuerto, porque sigo ahí, bueno, no regreso a Miami, pero sigo grabando el programa de viajes de peruanos en el mundo, siempre buscando peruanos por todas partes, y si nos quieren seguir, por favor, pueden visitar nuestra página web, www.pasostv.com. Bueno, vas a tener muy buenas historias, porque los peruanos por el mundo están huyendo masivamente del sur de la Florida, y puedes encontrarlo. Yo creo que si vas a Tallahassee o a esa zona, tal vez puedas encontrarlos en la parte de arriba, ¿no es cierto?, de Florida, para poder ver y lo terrible, ¿no?, regresar a casa y ver qué cosas vas a encontrar, que eso es lo más duro de todo. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. En contacto y muy contento por la invitación y bueno, por lo menos estamos secos hasta ahora. Así es. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Esta es la situación en los Estados Unidos. Tanto problemas migratorios como problemas climatológicos afectan a los migrantes peruanos allá. Es complicado para todos, pero esta semana ha sido particularmente dura para los migrantes en los Estados Unidos, sobre todo, como repito, para estos chicos que fueron llevados de niños a los Estados Unidos. No nacieron ahí, pero fueron criados ahí, están haciendo su vida universitaria y entraron al college, aportan a la economía norteamericana,
van a ser la nueva mano de obra calificada en los Estados Unidos y sin embargo Donald Trump los quiere expulsar. Esto es tremendamente impopular. Hay una base demócrata muy grande, incluso republicana, que se opone a este tipo de medidas y probablemente el presidente en esto se quede solo. A nadie le gusta ser responsable de expulsiones masivas de personas que han vivido toda su vida en los Estados Unidos. Estamos hablando de gente que ha vivido 20 años en los Estados Unidos, por cierto. Ahora, hay que decir algo más. Tenemos más información para ustedes antes de que pasemos al otro tema. Ayer, el Congreso de la República, por fin, aprobó una comisión investigadora de abusos sexuales, pero no solo contra el sodalicium, como mal se ha publicado en algunos medios. Es mucho más ambiciosa. Copia el modelo de Australia, que es un magnífico modelo, y la Iglesia Católica no se opone a eso. Hay algunos que han dicho que se ha aprobado ahora, como parte de la ofensiva evangélica, para empañar la visita del Papa. Pues se equivocan, al contrario. ¿Qué mejor, ¿no es cierto?, que tener estos casos abiertos y detectados? Un hermano, un religioso marista, ¿no es cierto?, se ha refugiado en Lima, viniendo de Chile, con serios cargos de abuso sexual. Tiene que ser entregado inmediatamente a las autoridades de Chile.